Buenas tardes de nuevo. Hoy comenzamos un nuevo capítulo, como siempre interesante, que trata de la importancia de la educación, de la mediunidad, de la formación de los medios. Una pregunta que surge cuando se comienza a conocer, a estudiar el espiritismo y que entra dentro de lo normal en los que no poseen mediunidad ostensible, es si se puede desarrollar la mediunidad. Pues bien, en este capítulo Kardec va a abordar esta cuestión, como siempre, desde la razón y desde el conocimiento. Va a poner atención sobre todo en los medium que escriben, porque este tipo de mediunidad es la que más extendida está y aparte de ser más cómoda, también es más sencilla de practicar. En cuanto a los resultados, desde la psicografía pueden ser más completos y por tanto más satisfactorios. Quizá cada tipo de mediunidad tiene su cometido. La que tiene que ver con los efectos físicos ya tuvo su utilidad para despertar la curiosidad en las personas. Y hoy en día también cumple esa función precisamente para que, por lo menos, haya un cuestionamiento de lo que se percibe. La de psicofonía es la mejor mediunidad para conversar con los espíritus y para recibir mensajes. Pero la psicografía es más conveniente para transmitir ideas. Con ella podemos analizar mucho mejor la naturaleza del espíritu que se comunica porque reflejan con más exactitud sus pensamientos más íntimos. Debido a esto, es el tipo de mediunidad que todos ambicionan poseer, pero por desgracia, hasta la fecha no se dispone de ningún indicio cierto capaz de señalar, aunque fuera aproximadamente, la presencia de esa facultad en una persona. Los signos físicos, en que algunos han creído ver pruebas de ella, no ofrecen nada positivo. Como siempre, desde la razón, en contra de algunos que creen que al medium psicógrafo se le distingue por algunas cuestiones físicas, señala que no existe ninguna base para pensar eso, muy a su pesar. Lo que confirma, desde su experiencia, es que la mediunidad de escritura puede aparecer en niños y en ancianos, sin ninguna exclusividad de género. No importa qué carácter tengan, ni si están enfermos o sanos, ni tampoco importa el grado evolutivo moral e intelectual de la persona. Debemos destacar que puede aparecer en cualquier época de nuestra vida. No importa si antes no teníamos despierta la facultad. Entonces, solo hay un medio para verificar la existencia de la facultad: experimentarla. Si recordamos el capítulo que se refiere a los médiums psicógrafos, esta fenomenología comenzó a practicarse por medio de cestillas o tablillas, pero también por medio de la escritura directa con la mano. Sin ninguna duda, esta última es la más recomendable por su sencillez. Es el procedimiento que se usa en la actualidad. Su práctica, como en todo en el espiritismo, no tiene ningún misterio. Basta con sentarse en la posición para escribir y proveerse de papel suficiente y con lápices o bolígrafos, teniendo en cuenta que siempre es bueno tener alguno más a mano, por si el que estamos utilizando falla. Pero para obtener buen éxito en la empresa es indispensable tener en cuenta algunas recomendaciones. En el ítem 201 nos dice Kardec que en lo que se refiere a las disposiciones materiales, encarecemos se evite todo lo que pueda constituir una molestia para el libre movimiento de la mano. Incluso es preferible que ésta no apoye con firmeza sobre la hoja de papel. La punta del lápiz, en cambio, sí debe apoyar lo suficiente para que pueda trazar los caracteres, aunque no con tanta presión como para oponer resistencia al desplazamiento. Estas recomendaciones técnicas valen
para el que se está iniciando, para el principiante, pues el que ya psicografía de corrido no piensa ya en estos detalles, no hay ningún obstáculo que se interponga en su escritura. En el siguiente ítem, en el 202, Kardec sigue con las recomendaciones que tienen que ver más con las disposiciones materiales, con el instrumento para hacerlo. En esa época, solo existía la pluma y el lápiz, que ya fue un gran avance, ¿no? El uso del grafito. Por ello, cuenta como algunos medium usaban mal la pluma. Eran aquellos que estaban ya formados en la escritura automática y podían escribir con un ritmo más lento. En otros casos, los medium escriben a tal velocidad que resulta imposible hacerlo con la pluma. Por eso, el más fácil es el lápiz, ¿no? De igual forma, cuando la escritura es irregular y brusca, o cuando tratamos con espíritus violentos que dan golpes con la punta de la pluma, rompiéndola y rasgando el papel. Bueno, hoy en día disponemos de polígrafos ideales, ¿no? Para la psicografía, ¿no? Puesto que pintan muy bien independientemente de la velocidad que se tenga en la escritura. En el ítem 203 seguimos y dice: el deseo de todo aspirante a medium consiste, como es natural, en poder conversar con los espíritus de las personas que le son queridas. Pero debe moderar su impaciencia, pues la comunicación con un espíritu determinado ofrece a menudo dificultades materiales que la tornan imposible para el principiante. Para que un espíritu pueda comunicarse, es preciso que entre él y el medio existan relaciones fluídicas que no siempre se establecen de forma instantánea. Como vemos, la paciencia debe jugar un papel muy importante en los primeros intentos de comunicarse con los espíritus. No es solo con la voluntad que se pueda llevar a cabo, sino que tiene que haber un intercambio fluídico entre ambos para que pueda darse. La mediunidad se va desarrollando poco a poco y así el medium va adquiriendo la actitud y el conocimiento, fruto de la experiencia, necesarios para poder entablar comunicaciones con ellos. Hay otra cuestión que debemos tener en cuenta y que no siempre, como es lógico por otra parte, tenemos la posibilidad de comunicarnos con el espíritu que deseamos hacerlo. Incluso aunque el espíritu esté presente, puede que no tenga o no se den las condiciones necesarias para hacerlo. De la misma forma, el espíritu puede que no tenga ni la posibilidad ni el permiso para acudir al llamamiento que se le hace. De ahí que convenga, al comienzo, no obstinarse en pedir la comunicación con un espíritu determinado, excluyendo a los demás, porque muchas veces sucede que no es con ese con quien las relaciones fluídicas se establecen con mayor facilidad, por muy grande que sea la simpatía que se le tenga. Insistimos en que es fundamental e imprescindible saber que las relaciones mediúnicas se realizan a través de los fluidos de ambos, del espíritu y del medium. Y aunque sean seres queridos por nosotros, esto no implica que puedan comunicarse por esta vía mediúnica. Después de lo dicho, desde el sentido común, lo primero que hay que hacer es comenzar a desarrollar la mediunidad antes que dirigirnos a un espíritu en particular. Lo haremos de un modo general, pero siempre acudiendo a nuestro guía espiritual, que es lo más seguro, sobre todo en estos principios. Pues bien, no existen aquí fórmulas sacramentales. Quien pretenda ofrecer una puede ser tildado de impostor sin vacilación, porque para los espíritus la forma no significa nada. No obstante, la evocación debe hacerse siempre en nombre de Dios y es posible emplear los términos siguientes u otros similares. Aquí pone este ejemplo. Ruego a Dios Todopoderoso permita a un espíritu bueno comunicarse conmigo y hacerme escribir. Ruego también a mi ángel de la guarda tenga a bien asistirme y apartar de mí a los malos espíritus.
Esto, como decíamos, no es más que un ejemplo, porque hay otro mito que se ha creado, ¿no?, en torno a la mediunidad y su práctica, ¿no?, que es la existencia de fórmulas sagradas para invocar a los espíritus. Pues bien, no, en el espiritismo no existen tales fórmulas. Y si alguien las utiliza, podemos encontrarnos con un impostor o quizás con un medium que está siendo presa de espíritus burlones. Para los espíritus, estos ritos o fórmulas no valen nada. Perdón. Después de estar preparados, debemos aguardar a que se manifieste un espíritu para que podamos escribir algo. Cuando como principiantes somos, pues no sabremos muy bien qué espíritu se está comunicando, ¿no? Puede ser que el que hemos evocado o un espíritu del cual no conozcamos su identidad, o podría ser incluso nuestro guía espiritual. Lo normal es que el espíritu firme el mensaje con su nombre. Eso es lo normal. El problema de la identidad del espíritu con quien entablamos comunicación es uno de los escollos que aparecen en el trabajo mediúnico y que Kardec expondrá más adelante con mayor profundidad. Cuando nos falta experiencia, podemos ser engañados por cualquier espíritu que suplante una identidad, pero a medida que vamos avanzando, será mucho más fácil reconocer los espíritus buenos que suelen trabajar con nosotros y con aquellos que evidentemente tenemos más afinidad. Cuando se desea llamar a determinados espíritus, es esencialísimo al principio dirigirse tan solo a aquellos que sabemos, que se saben buenos y simpatizan con el medium y que pueden tener un motivo para acudir, como los espíritus de parientes o amigos desencarnados, por ejemplo. Bueno, pues en estos casos recurrimos a una petición simple, como veíamos antes, ¿no? Pues en nombre de Dios Todopoderoso, permita al espíritu de tal o cual que se comunique conmigo. Mm, Algo así parecido, ¿no?, que transmita también el mismo pensamiento. Una vez que se haya manifestado el espíritu, es necesario que empecemos a realizar preguntas cuyas respuestas vayan a tener un simple sí o un simple no. Como por ejemplo, ¿estáis aquí? ¿Podéis hacerme escribir? ¿Querréis responder a las preguntas que os haga? Etcétera. Más tarde esta precaución será inútil, pero al comienzo solo se trata de establecer la relación. Lo esencial es que la pregunta no sea fútil, que no se refiera a cosas de interés privado y sobre todo que constituya la expresión de un sentimiento bondadoso y simpático para el espíritu a quien se dirige. Esta cuestión Kardec lo va a explicar con mucho más detenimiento en el capítulo 25 llamado de las evocaciones. Lo que debemos entender es que estas recomendaciones son básicamente para las primeras comunicaciones en las que vamos a entablar relaciones con uno o con varios espíritus. La recomendación que debemos tener en cuenta siempre será evitar preguntas que tienen que ver con nuestro interés personal y mostrarnos corteses y bondadosos con ellos. Bueno, pues siguiendo con el ítem 204 nos va a ofrecer más consejo. Algo que se ha de observar, y más importante que la forma de la evocación, es la calma y el recogimiento en que debemos hallarnos, unidos a un anhelo ardiente y firme y una firme voluntad de obtener buen éxito. Ahora bien, por voluntad no entendemos aquí un deseo efímero que obra por impulsos bruscos y a cada momento es interrumpido por otras preocupaciones. No, sino una voluntad seria, perseverante, sostenida, sin impaciencia ni deseo febril. Pues lo primero que tiene que hacer, que se debe hacer para el desarrollo de la mediunidad, es tener esa voluntad firme y clara de cuáles son los objetivos que queremos alcanzar. La doctrina espírita precisamente nos ilustra, nos educa
para manejarnos en ese campo de la mediunidad con seguridad, gracias a la experiencia que recogen todos estos libros. Antiguamente no existían estos manuales y se debía ir a ciegas, pero en estos momentos, antes de empezar a intentar desarrollar la mediunidad, sobre todo desde la psicografía, necesitamos de estos conocimientos que nos garantizarán caminar con paso firme. Hay una clara invitación al compromiso, ¿no?, con esta actividad, que seamos constantes si queremos tener éxito, consiguiendo también con ello que pondremos tierra de por medio con respecto a la curiosidad. Y además sin esperar resultados de inmediato. No vamos a estar esperando que de un día para otro ya empecemos a ver los resultados. Por eso debemos ir templando la paciencia. Otra cuestión es que es un trabajo intimista, personal, que requiere de la soledad, del silencio, de la calma, del recogimiento, para poder estar lo suficientemente concentrados y tener todos los sentidos dispuestos y que no perdamos ningún detalle de lo que pueda pasar. Bueno, esta cuestión no solo es de un trabajo personal, luego lo vamos a ver más adelante, pero sí que es un trabajo que debemos tener esa cierta concentración y siempre es bueno pues la intimidad, ¿no?, y la calma. Entonces, solo resta por hacer una cosa: renovar todos los días las tentativas, durante 10 minutos o un cuarto de hora como máximo cada vez, y esto durante un lapso de 15 días, un mes, 2 o más si es menester. Conocemos medium que solo se formaron después de 6 meses de ejercitaciones, mientras que otros escriben fluidamente desde el primer intento. Ya vemos que no existen resultados iguales. No podemos generalizarlos. En cada individuo se manifiesta o no, y de distinta manera en el tiempo y en la forma. Siguiendo con el ítem 205, dice: para evitar tentativas inútiles se puede interrogar, valiéndose de otro medio, a un espíritu serio y elevado. Pero debemos hacer notar que cuando se plantea a los espíritus la pregunta de si determinada persona es o no medium, casi siempre contestan de modo afirmativo, lo que no impide que los ensayos que se hagan a posteriori sean infructuosos. Esto se explica con facilidad. Formulando al espíritu una pregunta general, responderá también de forma general. Como sabemos por los estudios, la facultad medianímica incluye muchas variantes y además tiene un sinfín de grados, presentándose de distinta forma en cada medio. Desde esta información habrá muchas personas que sean medium y no se hayan dado cuenta. No estamos hablando de las personas que no conocen el espiritismo, que también, sino de las que ya tienen conocimientos de él. Aparte, que podemos estar pensando en un tipo de mediunidad la que podemos desarrollar y sin embargo el asunto vaya por otro lado. Con respecto a preguntar a un espíritu a través de un medium para saber si tenemos la facultad mediúnica, nos sobra decir, como siempre, que debemos estar muy atentos con qué espíritu estamos comunicándonos, porque ya sabemos que los frívolos e ignorantes, como dice el codificador, contestan a tontas y a locas, como verdaderos atolondrados. Es por eso que se recomienda encarecidamente que se consulte a mediums que tengan relaciones con espíritus nobles y serios, quienes no van a tener ninguna inconveniencia en responder, pues lo harán desde el corazón, recomendando cuál será el mejor camino a seguir para que las tentativas lleguen a buen puerto, si es que hay posibilidades de ello. Entonces, es importante que las preguntas sean concisas. Por poner un ejemplo, si preguntamos: ¿soy medium?,
el espíritu responderá afirmativamente. Pero si hacemos una pregunta más determinante como ¿soy medium escribiente?, puede que la contestación sea negativa. Un procedimiento que con bastante frecuencia arroja buenos resultados consiste en emplear como auxiliar momentáneo a un buen medium escribiente, que sea dúctil y se halle formado del todo. Si apoya él su mano o sus dedos sobre nuestra mano que intenta obtener la escritura automática, será raro que esta última no lo haga de inmediato. Y es explicable lo que en esta circunstancia ocurre. Nuestra mano, que sostiene el lápiz, se convierte en cierta forma en un apéndice de la mano del medium, como lo sería una cestilla, o una tablilla, lo cual no impide que este ejercicio resulte muy útil cuando es posible hacerlo, pues si lo reiteramos con frecuencia y regularidad, nos ayudará a superar el obstáculo material, provocando en nosotros el desarrollo de la facultad. Pues bien, resulta interesante esta técnica para iniciarse a la psicografía, de la mano, nunca mejor dicho, de un medium con experiencia. Evidentemente, como en cualquier ámbito de la vida, siempre puede ser muy útil comenzar el desarrollo de la mediunidad con alguien que tenga conocimiento y práctica para poder recibir las recomendaciones, por ejemplo, sobre cómo formular las preguntas al principio de la actividad, ¿no?, que estábamos hablando. Llegado el momento de haber adquirido el suficiente desenvolvimiento, bueno, pues ya podríamos prescindir de este guía, ¿no? Y si antes hablábamos de practicar la mediunidad en la intimidad, ahora Kardec va a escribir sobre la práctica en grupo. Y en el ítem 207 nos va a decir que otro medio que también puede cooperar poderosamente al desarrollo de la facultad consiste en reunir a cierto número de personas, todas ellas animadas por el mismo deseo y unanimidad de intenciones, acto seguido todas al mismo tiempo, en absoluto silencio, con un recogimiento religioso, ensayarán escribir, evocando cada una a su ángel de la guarda o a cualquier espíritu simpático. Una de ellas asimismo puede hacer, sin designación especial y en nombre de todos los asistentes, un llamado general a los buenos espíritus. Aquí lo que se nos recomienda es hacer una especie de oración cortita, ¿no?, para pedir al Creador el amparo de buenos espíritus y que puedan comunicarse con nosotros. Kardec asegura que raro será si entre los asistentes no hay uno o más que empezarán a asomar indicios claros de mediunidad o que en un periodo corto de tiempo la desarrollarán. Lo que en tales circunstancias sucede es fácil de comprender. Esas personas, mancomunadas en sus intenciones, integran un todo colectivo cuyo poder y sensibilidad se hallan incrementados por una fuerza magnética que estimula el desarrollo de la facultad. Entre los espíritus atraídos por esta conjunción de voluntades, los habrá que encuentren en alguno de los presentes el instrumento que conviene a sus fines. Si no es uno, será otro el que utilicen. Este sistema colectivo está recomendado usarlo para aquellos grupos espíritas en donde hay ausencia de médiums o donde el número de ellos no es suficiente. Bueno, en el siguiente ítem, en el 208, nos dice que se han buscado procedimientos efectivos para formar médiums, como se buscaron también signos que permitieran diagnosticar la mediunidad en una persona. Pero hasta la fecha no conocemos otros que sean más eficaces que los indicados en párrafos anteriores. Y este ítem lo coloca aquí para desmontar una teoría que venía de América, en la cual conocedores de que el obstáculo para desarrollar la mediunidad es una resistencia completamente material,
Algunas personas intentan ese desarrollo haciendo movimientos rítmicos con los brazos y la cabeza. Esta técnica no está demostrada y, por otro lado, carece de sentido común, aparte pues, de las posibles lesiones que puede causar. Lo que está claro es que si en el individuo no existe algún rudimento de la mediunidad, nadie ni nada podrá dárselo. En el ítem 209, en el candidato a medium, no es la fe una condición sine qua non. No cabe duda que se secunda los esfuerzos realizados, pero no resulta indispensable. Basta con la pureza de intenciones, el deseo y la buena voluntad de lograrlo. Se ha visto a muchas personas enteramente incrédulas asombrarse muchísimo al comprobar que escribían a pesar de sí mismas, al paso que creyentes sinceros no pueden conseguirlo, lo cual prueba que esta facultad depende de una predisposición orgánica. Si fuese una cuestión de fe, pues ya estaríamos limitando la mediunidad a una parte de la población. Por ello no es necesaria. Dice Herculano Pires, en los comentarios que hace en este libro, que el psicólogo Pierre Janet hizo experimentos en este sentido de escritura automática y se producían de forma natural y en cualquier circunstancia. Otro asunto es que la fe pertenece al aspecto más religioso que se le da al espiritismo. Después de ver el desarrollo de la mediunidad desde el punto de vista de la fe, ahora, en este último ítem que traemos hoy, vamos a hablar sobre aspectos más técnicos. El primer signo de que se posee disposición para la escritura automática es una especie de estremecimiento del brazo y la mano. Poco a poco, esta última va siendo arrastrada por un impulso que la voluntad no puede contrariar. A menudo solo traza al principio rasgos desprovistos de significado, pero después los caracteres se van delineando cada vez con mayor claridad y se adquiere por último la rapidez de la escritura corriente. En todos los casos se ha de abandonar la mano a su movimiento espontáneo, no poniendo resistencia ni tampoco favoreciendo la propulsión. Como vemos en esta explicación, se produce un fenómeno físico en el brazo y en la mano, un estremecimiento que anuncia el comienzo de la comunicación. Al comienzo del desarrollo de la psicografía, es posible que se escriban trazos ilegibles, pero como hemos dicho ya, no hay una regla fija para ello. Hay algunos medios que desde el principio escriben de seguido y con cierta soltura, aunque también hay que decir que esto no es lo más frecuente. Dicen los espíritus que lo normal es que al principio se hagan ciertos ejercicios caligráficos para que se les vaya soltando la mano. Ahora bien, si estos trazos se prolongan en el tiempo o degeneran en signos ridículos, podemos estar delante de un espíritu burlón que está encontrando un motivo de diversión en nosotros. Tengamos en cuenta que los buenos espíritus no nos van a hacer perder el tiempo inútilmente. Si a pesar de la seriedad que se emplea y la petición de que nos amparen los espíritus nobles, no encontramos resultados satisfactorios, se hace necesario detener los intentos si ya hemos llegado a la conclusión que no logramos nada serio. Podemos retomar el trabajo diariamente, pero no le demos la posibilidad a los espíritus frívolos y burlones de que se diviertan a nuestra costa. Es mejor abandonar la práctica en cuanto sospechemos que ellos están detrás de nuestros ejercicios. Ante estas observaciones, un espíritu comunicó lo siguiente. Hay mediums cuya facultad no es capaz de ir más allá del trazo de estos signos. Cuando, al cabo de varios meses, siguen obteniendo cosas insignificantes como sí o no, es inútil persistir
en el gasto inútil de papel. Son mediums, pero mediums improductivos. Por otra parte, las primeras comunicaciones que se logren deben considerarse solo ejercicios que se confían a los espíritus secundarios. De ahí que no haya que darles más importancia, puesto que esos espíritus son utilizados, si así vale decirlo, como maestros de escritura, para pulir o perfeccionar al medium novel. No creáis jamás que lo que hacen ejecutar al medium tales ejercicios preparatorios sean espíritus superiores. Ahora bien, sucede que si el medium no se propone un objetivo serio, esos espíritus secundarios permanecen a su lado, apegándose a él. Casi todos los medios han pasado por este crisol antes de desarrollarse. A ellos toca hacer lo necesario para granjearse la simpatía de los espíritus en verdad superiores. Como vemos, el desarrollo de la mediunidad requiere también de pasar por un tiempo de aprendizaje, en donde estaremos entrando en comunicación, por regla general, con esos espíritus secundarios o más inferiores, pero esto no es lo normal, ¿no? Hay que pasar por ese proceso de aprendizaje y de práctica hasta poder comunicarnos con espíritus más avanzados. Pues muchas gracias por vuestra escucha y la semana que viene seguiremos con este mismo capítulo.